Vamos a tratar el tema ahora, los trastornos del calcio. Los objetivos, igual, definición, fisiología del calcio, síntesis, transporte y metabolismo del calcio, causa de alteración del calcio, alteraciones en la práctica clínica y el tratamiento. Es uno de los iones más abundantes del organismo. Junto con el fósforo es el componente principal de huesos y dientes. Necesario para otras funciones: transfusión neuronal, contracción, coagulación, potenciales de membrana, exocitosis y cofactor de enzima. El cuerpo humano es rico en calcio. El esqueleto es su principal reservorio y contiene más del 99% de este elemento. La fracción libre, la fisiológicamente activa, el calcio ionizado. Distribución: 99% forma parte del componente mineral del hueso, menos del 1% se encuentra en el líquido extracelular. En el plasma, de la cual un 40% está unido a la albúmina por un enlace de tipo iónico, 10% en forma compleja con aniones como el bicarbonato, lactato, citrato, fosfatos, y 50% restante es la fracción ionizada libre, que es la fracción fisiológicamente activa a una concentración de 2.1 a 2.6 milimoles por litro, que corresponden a de 4 a 5 miligramos por decilitro. El calcio ionizado es fundamental en el funcionamiento de enzimas intra y extracelulares, y en especial como cofactor de enzimas en el proceso de coagulación, en el proceso de contracción muscular, cardíaco, estriado y liso, la conducción y transmisión neuronal. El aumento provoca una depresión progresiva del sistema nervioso, y la disminución causa excitación del sistema nervioso, proceso de secreción hormonal actuando como segundo mensajero, y otros procesos intracelulares como la división celular, etc. Que intervienen en el balance del calcio son el intestino, el hueso y el riñón. El intestino es necesario una ingesta diaria de al menos 600 miligramos, ya que diariamente existe una pérdida obligada por heces y orina. El hueso, en ayunas, la concentración de calcio en el líquido extracelular depende del liberado por el hueso, a expensas de una progresiva pérdida de los depósitos óseos. Y el riñón, en el individuo sano adulto, se eliminará por orina una cantidad similar a la absorbida por el. Tenemos que la absorción del calcio, el 90% se da en el intestino delgado, 60% en el ilion, 20% en el yeyuno y 10% en el duodeno, 8% en el colon y 2% en el estómago. Secreción renal del calcio. Del calcio ingerido, alrededor del 40% del calcio del plasma está unido a proteínas plasmáticas y por tanto no se filtra a través de los capilares glomerulares. El resto ionizado, 50%, se filtra por los glomérulos hacia los túbulos renales. Cerca del 90% del calcio filtrado glomerular se absorbe en los túbulos proximales, las asas de Henle y la porción inicial de los túbulos distales. En las zonas finales de los túbulos distales y en las iniciales de los túbulos colectores, la reabsorción del 10% restante es muy selectiva y depende de la concentración del ion calcio en la sangre. Si la concentración de calcio disminuye, la reabsorción es intensa. Si aumenta, hay aumento de. Produce un descenso de la albúmina. La relación entre el calcio total varía y el ionizado no se modifica. La calcemia total no refleja el calcio funcionalmente activo del individuo. Hay alteración del equilibrio ácido básico, se modifica la fracción libre. La acidosis aumenta en la fracción libre del calcio. La alcalosis disminuye en la fracción libre del calcio y la concentración de calcio total permanecerá invariable. Intervienen varios sistemas hormonales que trabajan en conjunto: la paratormona, la vitamina D y la calcitonina. Cuando hay una disminución del calcio, en el 1 o 2% del calcio en el líquido extracelular, se van a estimular la liberación por glándulas paratiroides
la parotormona, el cual va a estimular la liberación rápida de calcio del tejido óseo mediante su unión con receptores en osteoblastos y osteocitos para bombear iones calcio al líquido extracelular. En segunda fase, a nivel óseo, activación de osteoclastos que originan aumento de calcio en días posteriores. Esta paratormona en el riñón bloquea la reabsorción de calcio y fosfato en el túbulo proximal, promueve la reabsorción de calcio en la rama ascendente del asa de Henle, túbulo distal y túbulo colector, y facilita la conversión del 25-oxidrilo D3 en su metabolito activo 1,25 vitamina D. Del calcitriol es estimular la absorción de calcio y en menor medida el fósforo por la proteína transportadora de calcio a nivel de las células intestinales en el intestino delgado. Inhibe la secreción de paratormona por las glándulas paratiroides y a nivel del hueso favorece el recambio del hueso y diferenciación celular. Se sintetiza en la piel a partir del 7-dihidrocolesterol por exposición a la luz ultravioleta. Ingresa por la dieta como vitamina D2, ergocalciferol, por proteína transportadora de vitamina D, transportada al hígado, se hidroxila para convertirse en calcidiol, 25-hidroxi D3, en el riñón a nivel del túbulo proximal por acción de la hidroxilasa. En el túbulo proximal se convierte en calcitrol en el 1,25-hidroxi D3, vitamina D. La calcitonina, producida por las células parafolliculares del tiroides por concentración alta del calcio en hipercalcemia, actúa inhibiendo la reabsorción ósea de calcio por los osteoclastos y reabsorción tubular renal del calcio y del fósforo. Indicaciones para la medida de calcio ionizado. El calcio ionizado libre es el mejor indicador del estado fisiológico del calcio, que es su concentración total, en especial en modificaciones en composición de las proteínas y o cambios como por ejemplo en equilibrio ácido-básico. Así tenemos en estados de alcalosis o acidosis, el que se va a modificar es el calcio libre, ya que la albúmina está unido al calcio y también a los hidrogeniones. En caso de alcalosis, como por ejemplo con problemas respiratorios de hiperventilación, en esta alcalosis respiratoria, los hidrogeniones tratan de compensar y se liberan de la albúmina. Y eso es captado por el calcio libre que se pega a la albúmina de los hidrógenos que salen para compensar. Por lo tanto, ese calcio libre se va a modificar o va a disminuir, y eso es lo que produce la contracción que se da propio de la alcalosis, pero no las concentraciones del calcio total no se van a modificar. Las indicaciones para su medida son básicamente este calcio ionizado, el diagnóstico de hipercalcemias, hiperparatiroidismo, enfermedad renal terminal, hipoparatiroidismo o diagnósticos de hipocalcemia neonatal. La condición en la cual los niveles de calcio iónico o calcemia total con normoalbuminemia se encuentran por encima o por debajo de los niveles de referencia. Así tenemos que el calcio sérico total va de 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro y el calcio sérico iónico o libre va de 4 a 5 miligramos por decilitro. Dentro de las causas de hipercalcemia tenemos las neoplasias por osteolisis local, por hipercalcemia humoral neoplásica relacionado a la parotormona, neoplasias hematológicas, producción ectópica de calcitriol, hiperparatiroidismo, tirotoxicosis, enfermedad granulomatosa, inducidas por fármacos como la vitamina D, diuréticos tiacídicos, estrógenos y antiestrógenos, andrógenos, terapia de cáncer de mama, vitamina A por litio, inmovilización, nutrición parenteral total, enfermedad renal aguda o crónica. El hiperparatiroidismo primario
en la mayoría de neoplasias y constituyen el 90%. En cuanto a la hipercalcemia, tendremos una hipercalcemia leve de 10.5 a 12.5 miligramos por decilitro, moderada de 12.5 a 14.5 miligramos y grave mayor de 14.5 miligramos por decilitro. Signos y síntomas. En cuanto a la hipercalcemia, el paciente va a presentar poliuria, polidipsia, estreñimiento, deshidratación, arritmia cardíaca, bradicardia, bocleo de primer grado, QT acortado, osteoporosis y litiasis renal. Calcemia leve, vamos a tener mayor riesgo de fracturas, nefrolitiasis, depresión, dificultad para concentrarse o úlcera gastroduodenal. Hay cambios electrocardiográficos en la hipercalcemia, cambios en el electrocardiograma, acortamiento del QT, acortamiento del ST y ensanchamiento de la onda T. La hipercalcemia severa, calcio sérico mayor de 12 a 13, vamos a encontrar pacientes con letargia, estupor, coma, apatía, náuseas, anorexia, estreñimiento y puede ocasionar también pancreatitis. Dentro de los signos y síntomas de la hipercalcemia puede dar neurológicos, debilidad muscular, fatiga, hiporreflexia, apatía, disturbios en la percepción, a nivel cardiovascular, acortamiento del segmento ST, acortamiento del intervalo QT, ampliación de las ondas T, depresión del segmento ST, bloqueo de segundo grado, arritmias, llegando al paro cardíaco. A nivel gastrointestinal, náuseas, anorexia, vómitos, constipación, ilio, enfermedades ulceropépticas. A nivel renal, poliuria, polidipsia, depresión de volumen, insuficiencia renal progresiva, nefrocalcinosis. Y dermatológicas, el prurito, que es característico. El tratamiento de la hipercalcemia, el primer escalón, presenta de forma invariable depresión de volumen extracelular. La primera medida a adoptar debe estar dirigida a conseguir la rehidratación del paciente, preferentemente con suero salino isotónico al 0.9%, administrar entre 4 a 5 litros de suero salino en las primeras 24 horas y conseguir un ritmo de diuresis en torno a 100 mililitros por hora con objeto de restaurar el volumen vascular, incrementar el flujo glomerular renal y conseguir la dilución del calcio plasmático. También se puede adicionar furosemida dosis de 1 a 2 miligramos por kilo por dosis cada 4 a 6 horas con objeto de no solo promover la eliminación urinaria de sodio y de calcio, sino para prevenir la sobrecarga hídrica. Administración de agentes con capacidad para bloquear de forma efectiva la reabsorción de calcio depositado en el tejido óseo. También podemos administrar calcitonina a dosis de 4 a 8 unidades por kilo cada 6 a 12 horas por vía subcutánea o intramuscular, o los corticoides metilprednisolona intravenoso a dosis de 2 miligramos por kilo por día o mediante una combinación de ambos. Restringir el aporte dietético de calcio y de vitamina D y a la vez también el tratamiento de la causa. Ahora hablaremos de la hipocalcemia, teniendo como definición niveles de calcio total por debajo de 8.5 miligramos por decilitro. Se debe confirmar la albúmina, los niveles séricos normales, ya que descenso de 1 gramo por decilitro de albúmina hay descenso de 0.8 miligramos de calcio. Y así tenemos que el calcio corregido en miligramos por decilitro es igual a 4 menos albúmina sérica en gramos por decilitro por 0.8 más calcio total en miligramos por decilitro. Causas: modificación de fracción libre del calcio. Tenemos las transfusiones, exceso de citratos, administración aguda de bicarbonato, alcalosis respiratoria aguda, consumo tisular de calcio como la pancreatitis aguda, metástasis osteoblásticas, síndrome del hueso hambriento, la hiperfosfatemia aguda, el síndrome de lisis tumoral. También se puede presentar esta hipocalcemia por déficit de vitamina D, por hipoparatiroidismo,
pseudo-hipoparatiroidismo en pacientes críticos, rabdomiólisis, grandes quemados y politransfundidos. Es la consecuencia de que el citrato que se utiliza en la conservación de la sangre se ligue con el calcio ionizado con el fin de anticoagular los glóbulos rojos y servir como base metabólica que consume el hidrógeno y genera bicarbonato. Se considera que cada unidad de concentrado de glóbulos rojos posee entre 1.8 y 3 gramos de citrato ácido cítrico. En una transfusión masiva se infunde una gran cantidad de citrato que muchas veces no es metabolizado apropiadamente por el hígado por hipoperfusión, el cual es metabolizado rápidamente disminuyendo excreción por el riñón. En el adulto sano esto ocurre a razón de 3 gramos cada 5 minutos. Esta hipocalcemia se puede presentar con aumento de la paratormona o con disminución de la paratormona. Dentro de la hipocalcemia asociada con disminución de la paratormona, tenemos por destrucción de la glándula paratiroides más común, cirugías, tiroidectomías, paratiroidectomías, radioterapias, enfermedades sistémicas, inadecuada producción de paratormona por agenesia, hipoplasia, asociada a síndromes genéticos, síndrome de George, mutación de paratormona o autoinmunes, o también la enfermedad poliglandular tipo 1 o casos aislados. Hipocalcemia asociada con aumento de la paratormona. Vamos a tener deficiencia de vitamina D, ejemplo nutricional, síndrome de mala absorción, hepatopatía, resistencia a la vitamina D, raquitismo, también dependientes tipo 1 y 2, resistencias a la paratormona, como por ejemplo el pseudo-hipoparatiroidismo, es hereditario, defecto de la unión de la paratormona a su receptor y o defecto en la proteína G del receptor que impide la transmisión de las señales intracelulares. Los niveles de paratormona en estos cuadros van a estar elevados. Irritabilidad neuromuscular, parestesia de manos, pies y peribucal, calambres, tetania, signo de Chebostek, signo de Trousseau, convulsiones, laringoespasmos, broncoespasmos, alteración de la conducción cardíaca y prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma. El signo de Chebostek es la provocación de espasmos peribucales percutiendo el nervio facial en su recorrido por delante del oído. Signo de Trousseau, con un manguito de presión arterial se infla una presión de 20 milímetros de mercurio por encima del nivel de la presión sistólica del paciente y es mantenida por 3 minutos. Esto condiciona un espasmo carpopedal, flexión de la muñeca, flexión de la articulación metacarpofalángicas y aducción del pulgar. La hipocalcemia también produce excitación del sistema nervioso y tetania. Cuando la concentración plasmática del calcio iónico es aproximadamente un 50% menor de lo normal, las fibras nerviosas periféricas se vuelven tan excitables que comienzan a descargar de manera espontánea salvas de impulsos nerviosos que pasan a los músculos esqueléticos periféricos y provocan la contracción muscular tetánica. También causan convulsiones por su acción de aumento de la excitabilidad cerebral. La tetania suele manifestarse cuando la concentración sanguínea de calcio desciende de su valor normal de 9.4 miligramos por decilitro a 1,6 miligramos por decilitro, cifra solo un 35% menor que la concentración normal del calcio, y por lo general los valores de alrededor de 4 miligramos por decilitro son mortales. La básica de la alteración electrocardiográfica en la hipocalcemia es el alargamiento del QT. En las hipocalcemias graves, un QRS estrecho, un PR reducido, un ST largo e invertido, una onda T aplanado e invertida, un QT largo y en algunas ocasiones puede haber una onda U prominente como se presenta en la hipocalemia. Hipocalcemia aguda, pacientes sintomáticos severa, convulsiones, laringoespasmos, broncoespasmos, tetania, confirmar a la vez siempre que niveles de magnesio sean normales. Se debe realizar una reposición endovenosa con gluconato de calcio
Una ampolla es igual a 10 mililitros al 10% de gluconato de calcio, tiene unos 23 miligramos de calcio elemental. Puede darse una ampolla lentamente en 10 minutos, infusión con una tasa de 0.3 a 1 miligramos de calcio por kilo por hora. 10 ampollas en 1000 miligramos de calcio diluidas en 1 litro a razón de 10 gotas por minuto. Monitorear periódicamente los síntomas y signos de hipocalcemia. Control periódico de calcemia hasta llegar al nivel inferior normal de calcemia. En caso de persistencia de hipocalcemia, adicionar vitamina D y o magnesio de acuerdo a valores de laboratorio. Una vez estabilizado, etapa de reposición oral, según paciente, calcio oral de 500 a 1000 miligramos de calcio elemental 2 a 3 veces por día. La vitamina D sí presentaba deficiencia. En pacientes con hipocalcemia aguda, siempre descartar que tenga hipomagnesemia. Una vez superada la hipocalcemia aguda, investigar la etiología, laboratorio, historia clínica y examen físico completos. En pacientes con síndrome convulsivo, evaluar coexistencia de hipocalcemia e hipomagnesemia. En pacientes con déficit de vitamina D, investigar posibilidad de mala absorción.